¿qué hace usted por aquí? Me veré obligado a llamar a las autoridades para que lo desalojen, pero ¿qué es lo que hace? Pero ¿por qué? La presencia aquí es muy importante. Ya lo veo. Pero, Dado que esta fila, Mariscos Saris, está compuesta de componentes de diferentes partes. Y yo tengo el honor de explicar cómo se engendró. amigo. Aquí venimos a celebrar el 20 aniversario. Así. Sí, este grupo de amigos y festeros, todos ellos, podríamos decir, que forman un hermoso monstruo de Frankenstein. Uno de aquí, uno de allá, un brazo aquí, un brazo allá, una pierna, un cerebro y una sonrisa bonita como la mía. Ya, pero mire que en un momento dado vamos a grabar un programa de televisión, ¿de acuerdo? Sí. Y el tiempo es oro en la televisión. Así que haga el favor de... Escuche, yo soy cirujano, Sí. aunque me he ido del hospital ahora, pero veo que usted tiene una joroba. ¿Joroba? ¿Qué joroba? Sígame. This way. ¿A dónde va? Sígame, this way. No, yo qué sé. ¿Pero para qué quiero yo esto, hombre? A ver, vamos que tenemos que empezar el programa, por favor. No se retrase, tenemos que comenzar. ¿A dónde va? ¿A dónde me lleva? Venga usted conmigo. Buenos días, caballero. Pase usted. Sí. Ay, ¿qué tal? Venga, sube, escuche ahí el retorno. Ay, se acopla. Me siento, coja el micrófono, porque me parece que usted son dos, como siempre, ¿no? Pero bueno, ahora pruebe. Hola. Ese, ya está claro. Sí, aquí la técnica es lo más importante que tenemos. Si vienes, ahora sí está. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Estamos a punto? Sí, lo tenemos Hola. casi preparado, ¿eh? Hola a todos. Sí. Así que Espera que vamos a ver porque- si eso. Lo tenemos todo, los regidores estaban por ahí también. Así que nada, vamos a comenzar, compañero. Venga, Así adelante que entonces. sintonía, programa, público, vamos allá. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa. Comenzamos con el episodio número 2022, justo al inicio de nuestra 20ª temporada de emisión. Es el momento de navegar un día más en este espacio cultural, producción de la fila Mariscos Saris. Bueno, aquí tenemos a nuestro primer entrevistado, que vamos a hacer un repaso por estos 20 años de la ciudad. Buenos días, Antonio, y bienvenido a este ¿Hay nuestro... un poquito de agüita? Agua. Vale, pero More, primero debo yo así, si se contagia usted. Yo ya no. De presto, no. Bueno, puedo continuar con esto. Esto lo corta, ¿vale? Y después lo juntamos todo, porque si no. Venga, va. Esto, ¿por dónde íbamos? Vamos a ver, estábamos hablando de los comienzos de esta ciudad, ¿no? La letra del himno corsario se dice que fue escrita por el maestro Gustavo Pascual Falcó, autor a la vez del memorable Paquito el Chocolatero, o fue cosa suya. La música. Sí, de que te preguntaron. No,
El himno, el himno. La letra. El himno. Ah, bueno, la letra va... Bueno, ¿cómo es la cosa? A ver, aclárenos un El poco. tema del himno es porque hace tiempo yo vi en un pueblo de fiestas una fila de piratas que se oía un estruendo y iban más de 1000 cantando por la calle el himno de ellos, y eso era en Villena, en Villena. Entonces yo me imaginé cuando empezamos por una fila vernos desfilar con el himno por la calle de Diana, bajando de la Plaza del Consell, y a ver cómo quedaría. Y bueno, pensamos la idea y bueno, a partir de ahí, los que comenzamos esta historia, donde Jaime Pastor se involucró pues más del 500%, nos reuníamos en la cristalería de su padre, con Pepe Catalá, en fin, Luis Milló, en fin, los que nos juntamos, y empezamos a ver qué podíamos cantar. Y encontramos una sintonía de un grupo de marineros, es una sintonía que está en internet, y a partir de ahí adaptamos una sintonía a una letra que pusimos nosotros. Estábamos un poquito contentos y le pusimos una letra muy chula. Muy bien. Sin duda fue una de sus primeras y últimas composición musical y ya después pasó a formar parte del grupo King Africa. ¿Qué fue quien lo fichó? Bomba. Una dilatada carrera musical, por lo que vemos. Creo que usted fue también uno de los fundadores de la fila. ¿Podría explicarnos brevemente cómo sucedió esa gestión? ¿O cómo Pues se bueno, gestó? fue un poco casualidad, ¿no? Todo. Ajá. Hemos estado en el mundo de la fiesta prácticamente los que comenzamos a formar la fila, pero en ese momento, por diferentes circunstancias, pues Jaime estaba en los Caballers, Luis estaba en los Maríes. Pepe Catalá y Jaime estaban también en los Caballers, más también había también de alguna otra fila. Y bueno, pues de eso que por casualidad nos juntamos por la calle y como nos conocemos de la fiesta y de muchos años atrás, dijimos, sí, ¿por qué no hacemos luna? ¿Por qué no hacemos luna? Y al final, pues mira, esto adelante, nos juntamos un día en la Tasca 2, creo que eran unos 8 personas, no sé si me acuerdo ahora de todos, estaba Luis, Demetrio, estaba Pedro Serra, Toni Serra, Jaime, Pepe Catalá, Agustín Casadomén, también estuvo al principio, y ahora no sé si me dejo alguno, pues si me dejo alguno que me perdone porque no me acuerdo de todo. Y empezamos a buscar nombres, luego pues se tenía que relacionar el nombre nuestro con referente con la historia de Denia y buscamos en la bibliografía del Archivo Municipal, Pepe Soy Cargo Catalá, que había mucha documentación de los marines corsaris en Denia desde hace muchísimos años. Y al final pues decidimos, porque estuvimos barajando varios nombres, que si Maseros, que si Cabrones, pero al final nos quedamos con este y al final hemos acertado. Muy bien. Pues, por increíble que parezca, si bien hay una frase que dice "The time is money", que el tiempo es un maní, quiere decir, ¿cuánto tiempo invirtieron usted y todo el grupo en crear todo esto? Pues hombre, no sé, 20 años o algo así. Todavía estamos en ello. Pero más o menos, todavía estamos en crecimiento. Bien, bueno. Es increíble lo que cuenta y claro, nada menos que un buen aplauso es lo que merece, que hizo para que haya este verano del 2000. Tenemos en nuestros archivos algún detalle que le podrá recordar su propuesta de diseño para aquel primer uniforme que usted propuso. Por favor, den entrada al que pudo convertirse esta fila en el grupo clave de los Flamencos. No tengo nada que ver con el traje que traje yo. Pero a ver, Yo era de la tienda de Palmera y estaba mucho mejor que eso. pero, Encima era de pirata, eso es verdad. pero ¿qué me puede decir usted de esto? Esto quiere decir algo, Abore.
Porque se están burlando de mí, ¿no? ¿Y por qué? Cuéntele a los televidentes, cuénteles por qué se están burlando de ti. ¿Qué fue lo que hizo usted con este traje? Porque a Jaime no le gusta el traje. Ahí está, cuando el jefe dice... Entonces, como eres creativo, dijo que este no era el bueno. Amigo. Pero era perfecto. Bueno, tras esta sin duda interesante entrevista, damos unos minutos de publicidad y despedimos con un aplauso a nuestro gran compañero Antonio Benítez. Volvemos en 2 minutos. Unas instrucciones de este medicamento y un súper farmacéutico. Tony, para, tío. De puta los cojones. Tío, para, tío, que no puedo agarrarte. Se ata, ¿no? Muy bien, ya estamos de nuevo con todos ustedes y voy a proceder a presentar a nuestros siguientes invitados, que son... guionistas, no los tengo apuntados, los que... ¿Sí? Ah, vale, gracias, señor Rotal. Bueno, tema principal. La primera capitanía 2007 y cómo se gestó. Detalles internos, ahora. Selección. Ahora, pero... Ah, vale, que eso no me lo había puesto con la tilde, esto de... Vale, entonces, que hagan acto de presencia al plató Jaime Pastor y Cristina. Vale, ahora sí, vamos a hablar un poquito de aquellos inicios de cómo se gestó con la gran capitana Cristina y el gran Jaume Chavija. Lo que decíamos, los detalles internos, selección, no elección, quiero decir, de la primera dama o abanderar a Cristina, primer tro y por último el capitán Jaime Pastor, tema del desembarco cristiano que se recuperó y ya no se volvió a repetir. Vale, vamos a hablar ahora de eso, pero no me responda ahora, responda después de la publicidad. Director de cambio. Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era hace 20 años y así es hoy. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso, por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Querido público, en unos momentos continuamos con el programa. ¿Ya? Va.
Bueno, estábamos recordando el tema del desembarco. ¿Qué me pueden contar al respecto? Bueno, responde a mí, responder, ¿no? Uno o el otro, primero o segundo, corresponde a Jaime, ¿no? Sí. Ya que Cristina le hemos hecho una encerrona. Sí. Y bueno, pido disculpas porque Luis no está aquí por circunstancias, que es el primer TRO, que fue nuestro primer TRO en 2007, porque ha tenido un percance. Pero bueno, desde aquí le saludo. El desembarco desapareció. Nosotros intentamos por todos los medios recuperarlo porque entendíamos que unos marinos no podían llegar a tierra sin un barco. Entonces se gestó traer una goleta, una réplica del siglo XVI, y se hizo un desembarco precioso. Eso fue también parte de colaboración de Pepe Salort y orgullosos de ello. Luego ya, como ha dicho Mario, ya no se ha repetido más el desembarco cristiano, pero bueno, conseguimos un hecho importante. Bueno, tras esta interesante entrevista, si no hablaba la Cristina con su experiencia o... Sí, bueno, si quieres, introduzco yo la siguiente pregunta, que veo que no has aprendido el guión. Vale, es que tengo aquí... ¿Cómo fue la selección de una persona muy importante para nosotros, que es Cristina, que fue nuestra abanderada, que nos representó con toda la magnitud y con todo el brillo que ella refleja? Simplemente fue un día de fiesta. Una noche en el tema. Me dijeron que era el capitán, fui a felicitarle, estaban allí unos compañeros y de repente me hicieron la encerrona también. Se les ocurrió que yo fuera la abanderada, que fue una cosa muy bonita para mí, un año espectacular, con esta gente, con el capitán, con Luis Villó de primer TRO, Mario, que también estaba, embajador, y aparte todos los corsarios. Fue un año muy especial, era la única chica, me cuidaron muy bien, lo pasé genial con ellos y fue una experiencia muy, muy bonita. Hiper bonita. Y siempre les he dado las gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Cristina. Bueno, tras esta interesante entrevista, le dejamos con un breve receso institucional. Adelante, Santi. Bona vesprà, festers, festeres, de Dénia. Soc Pepa i és simplement un felicitar-vos estos 20 anys que esteu fent festa de moros i cristians, als marins corsaris de Dénia, donar-vos la felicitació de veres de tot cor i que sigau fent festa, que és la millor festa del món. Moltes felicitats. Que se enfrenta a un trabajo digno, voluble y muy enriquecedor. Estar en las filas de París Corsari, en las filas de moros y cristianos. Mario. Sí, diga. Yo creo que podrías bajar un momento con el micro y que la señora presidenta nos diga algo. ¿Sí te parece? ¿Qué? Que la señora presidenta nos diga algo, ¿eh? Me lo habíais dicho, pero no me lo he apuntado. Yo ahora cojo el micro y voy a la nueva presidenta Sonia y le hago eso, ¿no? Le hago hablar, ¿no? Correcto. Vale, pero que suba al escenario, ¿no? Me parece estupendo. Arriba en el escenario, presidente. Aquí tiene usted, si quiere tomar asiento. Pues nada,
Es un honor para mí estar aquí con ellos hoy y que nada, que sigáis celebrando 20 años más y lo sigamos celebrando todos. Y nada, que yo los vea. Continuamos. Ahora damos pie a los siguientes invitados. Que pasen los siguientes invitados a entrevistar. Santi, aquí no tengo los nombres de las personas, porque dice, presenta a los invitados. Estamos hablando de 2014. Pausa de publicidad, no está. Bueno, nada, vamos a publicidad. ¿Sí o no? Pero le tienen que bajar las luces para que no vean que se van. Bien, seguimos, por favor. Seguimos, pero ¿por dónde seguimos? Segunda capitanía. Gracias, Jaime. Parece que lo has escrito tú, yo, ¿no? Sí. Vale, pero bueno, esto de los siguientes invitados y tal y cual, ¿no sois vosotros mismos los siguientes invitados? Vale, de acuerdo. Tema principal, la segunda capitanía del 2014 y cómo se gestó, detalles internos y la elección de Iker como abanderado de su padre y capitán primer tro, embajador y por último capitán Pablo Puente, que Pablo Puente no ha podido asistir por cuestiones profanas, pero bueno, ya aparecerá de alguna manera. Veremos las anécdotas de la capitanía. Bueno, gracias por su respuesta, pero no la encuentro. Bueno, si me permitís, dado que Mario ayer me prometió aprenderse guión, se lo está leyendo al pie de la letra, pero bueno, no está haciéndolo mal. Damos paso a Iker, que estará en representación de la Capitanía 2014. Y como decía, como Pablo, su padre, no ha podido estar, anem a presentar, ¿no? Ahora lo he dicho bien, ¿no? A Mario Kempes, no, perdón, a Pablo Puente. Bueno, estoy aquí porque por circunstancias no voy a poder estar con vosotros hoy. Una pena, pero esto es lo que hay. Bueno, quería daros un saludo a todos y como capitán 2014 de esta gran fila, animaros a que disfrutéis del día y lo paséis lo mejor posible, ¿vale? Queridos corsarios, un gran abrazo, os quiero mucho a todos, sabéis, sois una gran fila, y disfrutad, por favor, aunque yo no esté. Marís corsaris, sempre navegant, ¡vamos! Bien, y continuamos con las entrevistas. Aquí tenemos a Iker. Iker. Como abanderado de su padre y capitán del primer tro, embajador, etc., cuéntenos alguna anécdota de la capitanía. ¿Que se pueda contar? ¿O? Sí, sois todos mayores, ¿no? 18, sí, pueda contar lo que quiera, sí. Por ejemplo, yo qué sé, podemos decir el día del desfile de gala por la calle Campos, que se nos ocurrió la brillante idea de que el Lollipop apareciera durante el boato, cantando diferentes canciones piratas y el himno y demás. Y yo creo que eso lo podemos destacar como diferente. Bueno, sí. Iker, permíteme que te pregunte, como capitán que fui, ¿qué significó
¿qué representó para ti el representar la Capitanía 2014, nuestra segunda capitanía, que cayera sobre ti la responsabilidad de ser el abanderado de tu padre? ¿Qué representó? ¿Qué me dices tú? Pues podemos decir que fue un orgullo para mí, ¿no? Porque desde bien pequeño he crecido dentro de la fila de Marís Corsaris, por lo tanto, como todos los hijos de los corsarios, nos corre por las venas el siempre navegar. Por lo tanto, fue pues eso, estuve muy bien arropado por todos vosotros, la verdad. Compartimos buen año también con la Capitanía de Moravides, con Cristina. Y bueno, pues para recordar, la verdad que eso no se me va a olvidar en la vida, y más compartiéndolo con mi padre también, que bueno, vivencias espectacular, la verdad. Bien, nuestra experiencia como capitana, abanderada, ¿queréis contar algo sobre el 2014 o una anécdota? ¿Puedo contarla? Bien. Vale. Un día que encima no había descansado demasiado bien, me hizo acompañarla a la peluquería. Lo digo en serio. Y ahí estaba yo, en la peluquería. Me pintaron los ojos. Estás contando la misma que iba a contar yo. Anécdota, no sé. O, por ejemplo, el desfile, también. A pesar del viento que hacía, un aire seco, que casi nos volamos en una boca calle, ¿te acuerdas? Las capas se nos fueron allí, y menos mal que iba atada, si no, bueno, aparezco allí en el otro lado, y la verdad que muy bien, no sé. Es que hubieron muchas experiencias, muchas cosas chulas, familia que había, mi cuñado, que ya no está, y bueno, no sé, no se me ocurre ahora. El año de que fui abanderada, por ejemplo, hubo gente nueva en la fila, aprendernos el paso. Eso fue una risa también. Y nada, no sé qué contar más. Muy bien. Recordar también al embajador Paco Bertomeu, no sé si está por así. Paco, perdona que te interrumpa. Paco excusó su presencia, me había confirmado que venía, pero por circunstancias también familiares no ha podido venir. No ha podido asistir. Vale. Hablaría el otro embajador que hubo antes, pero creo que no se acuerda muy bien. Eres tú. Pues nada, gracias por sus respuestas. No se vayan. Volvemos tras el corte. Nuevos entrevistados y muchas sorpresas. Des de Boqueret, salut i pólvora, que 20 anys més dispararan les Corsaris. Amunt i avant i navegant. Amigo Marito Marco, llamo para felicitarte por el 20 aniversario de la fila Marís Corsaris de Deni. Me está entrando una llamada del Papa, pero le voy a decir que se espere que tú para mí eres más importante. Como te iba diciendo, feliz aniversario de la fundación de la fila. Un fuerte abrazo, amigo. Ya de nuevo con todos ustedes, y para acabar este momento memorable de conmemoración, volvemos con nuestro programa especial 20 aniversario Fila Marís Corsaris. Pero eso sí, no sin antes mostrar afecto a dos grandes corsarios que ya no están entre nosotros, Manolo Martín y Víctor Carrión. Y pediría así un fuerte aplauso hacia el cielo para que nuestros amigos sigan navegando allá en los océanos.
Bueno, ya lo ven, como decía aquel famoso anuncio de Colón, busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Tras recordar y nombrar a los corsarios que ya no están y fueron miembros de este maravilloso monstruo de Frankenstein, damos paso al más esperado de la noche. Que no lo sabe. Nuestro primer Paco Puerto. Sir Francis Moore, que es como creo que se llama Quevedo. ¿Estoy bien? Vale. Se me pasará. Esta ha sido sorpresa, ¿eh? Vale. Bienvenido, Paco, a esta. Bien hallada. Amore, ¿qué nos tienes que contar? Uy. Me he levantado bien hoy. Bueno, pues nada. ¿Carmen? El día de hace 3 años, esta gente, mis amigos corsarios, tuvieron la oportunidad de nombrarme Pemeltrón, pensando que esto iba a durar 365 días. Heme aquí después de 3 años. Eso me ha llevado a que me pongan el sobrenombre de Matusalén. Además de por la edad, por el tiempo de permanencia en este cargo. Aún así, estoy orgulloso de representar a esta hermosa y bonita fila de gente muy acogedora y además ampliable a todos los festeros del resto de las filas que me parecen gente maravillosa, de mucha juerga, poco bebedora y de pocas risas. Por lo demás, no tengo muchas más cosas que contar. Estoy muy contento de estar aquí. Eso sí, quiero agradecer vuestra presencia, de lo que estéis aquí acompañándonos, porque fluye entre todos nosotros una cierta amistad y buen rollo. Hasta siempre, amigos. Un momento, todavía no has acabado. Todavía no. Todavía no has acabado porque hay alguien que tiene algo para usted. ¿Ah, sí? ¿Dónde está esa persona? Carmen. Bueno. ¿Me puedo adelantar? No se va a tomar. Este le suena. ¿Tú también me has traicionado? Funciona. Pon el micro. Habla. ¿Ahí? A ver, querido Paco, ya sé que esto no te lo esperabas, y yo tampoco, pero aquí estamos, y yo, orgullosa de ti, tanto o más que tus compañeros de navegación. Me gustaría empezar por tu apodo. Matusalén. ¿A quién se le habrá ocurrido? Bueno, eres un poquito mayor que tus compañeros, pero no se nota nada, porque vaya vitalidad. Los corsarios te han acogido y te han brindado su amistad, y en un día tan especial como hoy me han pedido que me dirija a ti para mostrarte su cariño y para desearte que sigas navegando muchos años a su lado. Sé que amas la fiesta
Y el hecho de vivir en Toledo, donde se han forjado las mejores espadas, las más preciadas y solicitadas para las duras batallas que la vida nos hace pasar, ha hecho que seas un marino especial en esta larga singladura en la fila Marins Corsaris. Tu tripulación y yo, como tu mujer, corsaria de corazón, queremos darte la ovación que te mereces. Por favor, Paco, me han pedido que te pongas de pie. Esto merece la pena. Marins Corsaris, siempre navegar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Una última cuestión. ¿Qué ha significado para ti ser primer TRO en estos últimos 3 años? El primer TRO con más años de mandato. ¿Qué habrá hecho por aquí? ¿Lo has hecho bien o...? Hombre, dentro de lo raro que ha sido el periodo trienal de puesto de primer TRO, pues he intentado disfrutar lo máximo posible, pero he hecho muy poco, sí, es verdad, tienes razón. Sí. Pero bueno, siempre he tenido a vosotros que estáis en el banquillo de suplentes y que me habéis apoyado y habéis hecho lo que no he podido hacer yo. Yo es que sabes que me muevo poco, pues ya por la edad no puedo estar, tengo que estar mucho tiempo en casa, en el sofá, y entonces no he podido estar más tiempo aquí. Bueno, pero eso son las malas lenguas. Pegasus es esta Sí, efectivamente, aquí hablamos de dinero, me parece a mí. Dice que en el periodo de representación y cargo de su responsabilidad, me consta que se hizo una campaña benéfica en plena pandemia que de manera altruista la FILA llevó a cabo, aunque usted no lo recuerde. Paco, te recomiendo ramitos de pasas de denia para conservar la memoria. Si no me falla a mí, también la memoria, claro, no ya la memoria, sino más bien los números, ¿cuánto recaudaron? Creo que recaudaron nada más y nada menos que la desdeñable cifra de 3.600 euros que fueron donados íntegramente a Cáritas Interparroquial Denia, y para dar fe de esto, me gustaría contar con la presencia de Ciro Gómez, presidente de Cáritas en Denia, que se encuentra en la sala y nos gustaría que suba un momento al plató. Por favor, Ciro. Simplemente, y creo que es mucho, agradecer de todo corazón esta iniciativa que supuso para Cáritas un importante ingreso de dinero en las situaciones que nos encontrábamos. Solamente les voy a dar unos datos. Ese dinero nosotros lo gastamos, lo utilizamos en cargar unas tarjetas bancarias para que los beneficiarios que quieren nuestra ayuda puedan comprar alimentos que nosotros antes entregábamos creyendo que era lo que necesitaban. Nosotros entregábamos arroz, entregábamos pasta, entregábamos leche, pero llegó un momento en que pensamos que eso era lo que nosotros les dábamos, pero era realmente lo que necesitaban. Pues nos cuestionamos la forma de esa entrega y decidimos, porque ya había una iniciativa por ahí parecida, cargar unas tarjetas con dinero para que las personas que necesitaban esta ayuda nuestra pudieran comprar lo que realmente ellos querían: patatas, huevos, un poco de pescado, pollo, en fin. Nosotros esos alimentos no los podíamos entregar, no teníamos la logística para poder entregarlo. Entonces creíamos que incluso era más digno también esa entrega, porque el hacer cola para recibir los alimentos y que la gente lo vea no es agradable. Llegó un momento con la crisis entre los
2012, 2013, 2014, en que se acercaba mucha gente que era muy conocida en Denia, incluso empresarios, y sentían cierta vergüenza en recibir esa asistencia de Cáritas. Y pensamos que esta era la mejor forma de dignificar esa entrega, dándoles una tarjeta y que fueran a tiendas a comprar lo que realmente necesitan, los alimentos que realmente necesitan. Y claro, esas tarjetas hay que llenarlas, hay que cargarlas con dinero. Entonces nosotros lo que necesitamos es ese dinero precisamente, que fue lo que Marís Corsari nos ofrecieron y que nosotros, pues, la verdad es que agradecimos y seguimos agradeciendo, porque nos salvó de una situación que era muy difícil, que se acercaba muchísima gente a Cáritas a recibir asistencia. Nosotros estamos asistiendo actualmente unas 120 y 150 familias que representan unas 500 personas que necesitan esta ayuda nuestra. O sea que seguimos teniendo esa necesidad de recibir donaciones. El que buenamente quiera puede acercarse hoy a las parroquias o a mí o a cualquiera para ingresar, si quiere, un dinero en la cuenta de Cáritas. Es una propaganda, sé que estoy haciendo propaganda, pero sí que me interesaba saber, que ustedes entendieran que tenemos esa necesidad y que ese dinero que ustedes tan generosamente han entregado ha ido al sitio que correspondía. Nosotros somos todos voluntarios y prácticamente no tenemos gasto de nada. Todo ese dinero va directamente a las familias necesitadas. Gracias a todos. Hola, soy Jordi Lepel. Para la gente que no es de Denia es difícil entender lo que es una fila. Y en este caso, pues bueno, yo con que, bueno, soy de Barcelona, pero entendí perfectamente cuando Luis, pues Ivane, pues me invitaron un día a verlo. Fue excepcional y fue alucinante qué pasada, porque no lo puedes explicar, eso hay que ir a verlo, ¿vale? Entonces yo os felicito en este 20 aniversario a la fila de Marins Cursalis, que tengáis muchísimos años más. Yo tengo el placer y el honor de haber participado y poner mi granito de arena para que esta fila de Marins Cursalis, pues bueno, pues siga navegando. Entonces, a partir de aquí, oye, estoy a vuestra entera disposición para cualquier día, pues oye, venir y os hago otra vez otras risas y lo pasamos bien en este fantástico teatro de Denia. Porque si os dais cuenta, no sé si gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de que esos momentos felices que pensábamos muchos que eran tema material, ¿no? Tener dinero, a veces son esas pequeñas cositas que son esos momentos que te quedas para siempre, ¿no? Ese pasar un rato en esa amistad, ese respeto, ese compañerismo, que pueda dar esos directrices que tiene la fila Marins Cursalis. Oye, os deseo mucha felicidad, os deseo sobre todo mucha salud y mucha empenta para hacer muchísimos días de filas, ¿vale? Y como decís vosotros, sempre navegant, sempre navegant, sempre navegant. Eixa cantinera que mira cap al Montgó, que me'n passe una, que me'n passe dos, i mos la veurem. Mos agrada la festa, no tenim trellat. Si tu no te'n dones els Marins Cursalis, no navegaràs. Monigot, no navegaràs. En la recta final y vamos a recordar, ya que nuestro Silver Stallone canta correctamente nuestra canción, vamos a recordar nuestra maravillosa charanga La Garrancha, que ha venido expresamente para deleitarnos como en muchos de los últimos años y de paso enseñarnos nuestro himno. Tenía después. Sí.
Vale, aquí hay un breve lapsus, pero como no estamos en directo, no os preocupéis. Al público asistente, ahí estamos. ¿Enfoque? Qué gran himno, qué grandes momentos. ¿Qué bufe, qué? No. Venga, que me lleve desde 1, 2. Por redes sociales nos están preguntando, nos cuentan que qué importante que es la música en la fiesta, ¿eh? Si no es todo el público que está aquí, no podríamos disfrutar pues, en agosto, ¿eh, Mario? ¿Tú qué opinas? ¿De la música o de...? De la música. Es lo que me preguntan por redes sociales que nos están viendo, ¿eh? Vale, la música es vida, como todas las artes que acompañan, en este caso, a las filás, moros y cristianos, les festes de Marín Corsaris, como la festa de Amic, de tots. Però volia, abans de presentar algunes persones, abans de despedir-nos,
O sea, no podemos despedirnos de este acto sin antes agradecer la presencia de, y farem que pugen a l'escenari, veritat? Per aquells que ven la tele. No? Sí, contesta tú. Bueno, no, tenim. Y porque después te diremos unas palabras, eso que se decían antes y tal, pero le toca ahora, ¿vale? Bueno, pedimos la presencia de la presidenta de FEBIC, el capitán abanderada, el primer tro del bando cristiano, capitán abanderada y primer tro del bando moro, mayoral mayor de San Roc y acompañante. Y ya. Buenos días, gracias por invitarnos primero y muy emocionado por lo que hemos podido presenciar, lo que habéis preparado. Veo unión, veo fiesta, amistad y os deseo que esto dure 10 veces 20. Gracias. ¿Alguna palabra? ¿Alguno que quiera decir algo? Bon dia a tots. Felicitar els Maris Corsaris des dels 20 anys i per molt anys més. I a veure si ja tenim les festes que el meu és una condena, macho. Al futge del perdó. ¿Conocí a alguien una vez? ¿Fue haciéndome el DNI? No, fue cuando me metieron en la cárcel. No me acuerdo de dónde la conocí, pero hay una tal Amparo Matas que pido que suba al escenario. ¿Quiere decir unas palabras, Amparo? Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy encantada, feliz. Bueno, no os lo podéis imaginar lo que me he podido reír, he llorado. Vamos ya, todos los sistemas representacionales aquí juntos. Gracias por invitarnos, por hacernos ese rato tan agradable, que la verdad es que tenemos tanta falta de esto. Gracias, Mario, por ser tan estupendo. Y a vosotros por veros a todos aquí, capitana, ánimo. Que no hay mal que 100 años dure. Todos los años tienen un 31 de diciembre. Gracias, enhorabuena y feliz cumpleaños. Bueno, estamos llegando ya al final, ¿vale? Y hoy, además, desde este humilde aniversario queremos brindar un saludo y homenajear a todos los colectivos festeros de Denia y comarca que han apostado por mantener las tradiciones cada día más vivas. La Filá Maris Corsaris, como deudores de lo que nos han precedido y nos han transmitido el amor por la fiesta y la cultura, y que, lejos de competir, creemos que cada uno tiene su sitio en la fiesta, y a nosotras y nosotros nos gusta potenciar lo que nos une y no lo que nos separa, siempre bajo la premisa de la ilusión, la amistad y el compañerismo. Muchísimas gracias por acompañarnos y el ferviente deseo de seguir navegando juntos